Ciencia y tecnología. Descúbrela con Nerdo Cavernas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones, factorización, resolución de triángulos, cálculo de derivadas e integrales. Estas son algunas de las principales operaciones matemáticas que nos han enseñado a través de los tiempos. Pero, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Podemos aplicarlas en nuestra vida diaria? ¿Han ayudado en el avance de grandes descubrimientos? Hoy, en Ciencia y Tecnología, Nerdo Cavernas nos mostrará cómo a través de distintos métodos matemáticos se ha logrado el descubrimiento de algunos grandes avances científicos y tecnológicos en el mundo y cómo las matemáticas se han aplicado en muchos campos y disciplinas. ¡Acompáñanos! Cinco en historia. 1. En 1687, por primera vez, Isaac Newton aplicó las matemáticas en uno de los más grandes descubrimientos de la historia, la ley de gravitación universal. Antes de Newton, la astronomía era puramente descriptiva, y aunque la geometría empezó a permitir la descripción de los movimientos con mayor precisión, la observación física de los fenómenos universales se le atribuye a Newton, a Tycho Brahe y a Johann Kepler, que aportaron importantes leyes para la explicación de importantes descubrimientos universales. 2. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a usar las matemáticas con el modelo de investigación de operaciones, y desde el año 2002, distintos teóricos escribieron sobre la aplicación de las matemáticas en la guerra, usada en el diseño de armamento y la estrategia de guerra. A partir de los hechos ocurridos en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, distintos grupos de investigación concentraron sus esfuerzos en la aplicación de las matemáticas en la lucha contra el crimen organizado. La teoría de juegos, la probabilidad, la minería de datos, ecuaciones diferenciales y los modelos dinámicos han sido de gran utilidad en la resolución de conflictos de guerra. 3. En 1974 fue inventado uno de los juguetes mentales más conocidos del mundo. Se trata del cubo de Rubik, cuya lógica pertenece a la teoría de grupos de las matemáticas, principalmente al grupo finito de permutaciones. Para su modelación y solución, también se han aplicado distintas teorías de las diferentes ramas de las matemáticas, que a su vez también han sido utilizadas en otra clase de juegos, como los juegos de azar, en los que la probabilidad estadística ha sido definitiva. 4. Desde 1984, expertos en matemáticas llevaron a cabo extensas investigaciones para determinar la utilidad que podían tener las matemáticas en la predicción de fenómenos naturales y climáticos. A través de ecuaciones diferenciales y otros métodos matemáticos se puede comprender el comportamiento del tiempo, una de las principales actividades diarias en algunos lugares del mundo, en los que es de vida o muerte predecir los cambios climáticos. Esta ciencia es útil también en el estudio del calentamiento global y la predicción de sismos y otros fenómenos naturales. 5. En 1987 se consolidó el uso de las matemáticas en la biología. La estadística es una de las principales herramientas, así como el uso de modelos con ecuaciones diferenciales. Otra de las principales ramas directamente relacionadas con la biología es la medicina, en la que también se aplican las matemáticas, en modelos de órganos vitales, en el estudio de enfermedades y en la anhelada cura de uno de los síndromes más devastadores de la historia, el SIDA. Los científicos que estudian esta enfermedad emplean distintos modelos matemáticos en su investigación. Ya regresamos.
Entrevista con el experto. Bueno, el tema central de la conferencia fue intentar dar herramientas matemáticas que extendieran las que se conocen en el mundo determinista clásico al mundo aleatorio. ¿Por qué? Porque hay un gran número de modelos de la vida real que se formulan a través de un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales, cuya información, cuyos datos son inciertos, bien porque se conocen por mediciones, contienen errores de medida o por el propio desconocimiento inherente al fenómeno, y es por lo tanto más realista para intentar ayudar a los investigadores de otras áreas concebir esa información como algo incierto, lo que en matemáticas se conocen como variables aleatorias o procesos estocásticos. Los métodos que yo he explicado los he visto aplicados en casos particulares en la modelización de enfermedades, en concreto el HIV, pero con un enfoque más particular, no tan general. Y el esfuerzo que estamos intentando hacer es una descripción más general de ese tipo de enfoques. La verdad es que el área en la que nos movemos es un área, digamos, es una arista en el poliedro de las matemáticas porque requiere el dominio de técnicas analíticas, de ecuaciones diferenciales, de teoría de la probabilidad, de computación, y es un área que se está moviendo con cierto ritmo ahora, pero no lo ha hecho en años anteriores. Yo estuve trabajando y hablando sobre la predicción de linfocitos TCD4 en pacientes con VIH con base en información del cuadro hemático, específicamente leucocitos y linfocitos, con base en la teoría de conjuntos. Lo que pasa es que el virus del VIH afecta todo el sistema inmune, pero una de las poblaciones celulares que se afectan más son los linfocitos TCD4. Cuando ellos se afectan, se comienzan a morir, comienza a disminuir la población celular, y a medida que eso ocurre va avanzando cada vez más la enfermedad. Entonces, una de las maneras de saber el grado de evolución del virus es saber el recuento de linfocitos TCD4. Y resulta que se requiere un examen especial que se llama la citometría de flujo para poder establecer ese valor de linfocitos TCD4. Sin embargo, como es un examen costoso, hay sitios como por ejemplo la África subsahariana, en diversas zonas donde no se tiene fácilmente acceso a este examen, y eso hace que se requiera formas de predicción de ese valor de linfocitos TCD4. Un sitio donde se ha buscado esa información es en el cuadro hemático, que es un examen muy generalizado y que contiene de manera general el dato de linfocitos TCD4 porque tiene un recuento total de los linfocitos. Entonces no tiene el dato específico de los CD4, pero tiene el conteo total. Pues precisamente al poder ver el problema desde una manera simple, que es la mirada que nos permite la matemática y específicamente la teoría de conjuntos, lo que pudimos fue establecer relaciones matemáticas entre los valores que encontramos en el cuadro hemático, que eran significativos, que eran los de leucocitos y los de linfocitos, para hacer esa predicción de CD4. O sea que con la información del cuadro hemático, que es una información que se obtiene muy fácilmente en cualquier lado, vamos a tener ya un valor específico de CD4 para que los médicos puedan establecer el estado del paciente y así la respuesta antirretroviral que se necesite. ¿Sabías que el mito de viajar al futuro es científicamente posible? Si se lograra construir un aparato que viajara por lo menos a la mitad de la velocidad de la luz, mientras los astronautas viajaran en ese tipo de artefacto, para ellos habrían pasado 8,5 segundos
y los terrícolas habrían consumido 1 minuto de nuestras vidas. Suponiendo que los tripulantes de aquella nave vuelen 1 año por el espacio a casi 300.000 kilómetros por segundo, cuando aterricen en el planeta Tierra, aquí habrían transcurrido 7 años. Por lo tanto, conseguirían dar un salto de 6 años hacia el futuro. El tema central de la conferencia es un modelo matemático para la dinámica de una población que es una especie aislada, que está caracterizada por unos factores específicos, básicamente el reclutamiento, la captura. Lo que buscamos con este modelo es poder determinar cómo estos factores intervienen en la dinámica de la especie, cómo la captura puede llevar a la extinción de la misma, y hacer recomendaciones que puedan más adelante servir para generar políticas sobre el control y la conservación de las especies. Adicionalmente, estamos iniciando un estudio bioeconómico con el fin de poder encontrar el esfuerzo óptimo que permitiría al pescador o al hombre encontrar el mayor beneficio económico, pero a la vez conservar la especie en el tiempo. Lo que comentaba en la conferencia es que aunque el modelo matemático es un modelo general, no quiere decir que está inventado, tiene una base empírica que fue la que nos inspiró a hacer este modelo, y es básicamente el comportamiento de unas poblaciones de peces migratorios que habitan la cuenca del Orinoco y del Magdalena en Colombia. Estas poblaciones de peces son básicamente el Protylodus mariae magdalenae, que pues, se conoce como el boca chico, y también el Pseudoplatysoma fasciatum, que es el bagre rayado. Entonces, con el modelo nosotros determinamos que el parámetro umbral, al ser calculado con los valores de la captura y las tasas de mortalidad natural de estas especies, nos están prediciendo lo que en la realidad se ha dicho por estudios ecológicos. Es decir, que la especie bajo ciertas condiciones en estos parámetros efectivamente sí se encuentra en peligro en el caso del boca chico para la cuenca del Magdalena, y que por ahora parece que está en estado estable esta especie en la cuenca del Orinoco. Bueno, el tema central de esta conferencia fue el de Graph Dynamical Systems, un sistema dinámico sobre grafos, que es una herramienta matemática muy poderosa para formalizar ciertos procesos discretos como los procesos computacionales. La idea es que cuando tenemos procesos computacionales, pues tenemos muchas entidades que pueden estar activadas o desactivadas, y estas entidades tienen influencia unas en otras, de manera que se actualizan o se evolucionan, influenciándose, como decíamos, unas con otras, de manera que nos interesa ver hacia dónde va el sistema, cuál es el comportamiento futuro del sistema. De hecho, nos interesa predecir analíticamente hacia dónde va el estado final del sistema. Lo que hemos hecho en la conferencia es mostrar algunos resultados que nos indican que cuando estas entidades están relacionadas a través de relaciones recíprocas, que son sencillas, y la evolución es una función que llamamos booleana, global, pues el estado del sistema tiende a ser un punto fijo, un punto de equilibrio, es decir, el sistema no evoluciona más, o un punto 2 periódico, es decir, se repite el estado cada 2 iteraciones. Cuando las relaciones no son recíprocas, cuando las relaciones son unidireccionales, entonces el patrón de órbitas periódicas se rompe y aparecen periodos de todos los órdenes en el sistema. Ya regresamos.
Entrevista con el experto. Se trata de un modelamiento de un fenómeno de biorremediación por medio de escarabajos coprófanos. Es un proceso natural que es amigable con el ambiente, con la ecología del suelo. Y lo que queremos es como aportar, sin tener que hacer muchos experimentos, a establecer relaciones óptimas entre el suelo, escarabajos y excremento, y de pronto descubrir relaciones que a simple vista no se ven. La idea es tomar suelos empobrecidos por uso y abuso del suelo, o sea, suelos que están o compactados o con falta de nutrientes, y volverlos aptos para el cultivo, para la ganadería. Los escarabajos lo que hacen es, a través del excremento, enriquecer los suelos. Concretamente lo que hacen es coger pedazos de excremento y llevarlos por túneles en la tierra, ya sea haciendo bolitas o solo llevando ahí ellos ovopositan, ponen sus huevos y las larvas crecen ahí mismo. Entonces, a través del trabajo de las larvas y de los escarabajos haciendo túneles, ese trabajo mecánico hace que el suelo se vuelva más poroso, mejore sus condiciones físicas. Y con la acción sobre el excremento, modifica las propiedades químicas del suelo. Adiciona nitrógeno, fósforo, nitrógeno. Realmente cuando uno diseña un tipo de modelos epidemiológicos, digamos, por lo general se utilizan ecuaciones diferenciales, una forma de hacerlo. Entonces cuando se hacen ecuaciones diferenciales hay que tratar de encontrar unos esquemas integradores que permitan resolverlas. Eso con el objetivo de que podamos construir unas simulaciones numéricas de la solución, las cuales van a representar en un tiempo determinado el número determinado de una subpoblación que puede ser infectado, susceptible o recuperado, de acuerdo al modelo que estamos manejando. Entonces es importante construir esquemas de tipo numérico que nos permitan realizar esas calculaciones. Eso lo hacemos haciendo programación con computador. Entonces, como utilizamos la máquina, siempre es importante ser muy cuidadosos en el tipo de esquema que vamos a utilizar desde el punto de vista técnico. Pero para una persona normal lo interesante es como de mirar en cierto modo las gráficas que arrojan estos resultados y de esa gráfica obtener una información que le diga a una persona determinada si la enfermedad se puede convertir en un brote o una pandemia, que es lo más interesante en este tipo de modelos. Inicialmente cuando realizaba mi tesis doctoral, uno de los trabajos que hice fue tratar de modelar y ajustar modelos, valga la redundancia, para el RCV. El RCV, es un tipo de enfermedad que se presenta especialmente para los niños en los países desarrollados donde hay clima-estaciones. Pero también se puede aplicar, en nuestro trópico donde no existen estaciones, sino apenas dos, o sea, las lluvias y el verano, obviamente. También se presenta este tipo de enfermedad, incidencia de tipo de enfermedad. Entonces, por lo tanto, construir modelos adecuados para resolver este tipo de problemáticas que nos permitían después, a la salud del control público, por ejemplo, a las entidades de control que refieren a la salud pública, por decir algo, tomar decisiones adecuadas que nos permitan
controlar este tipo de enfermedades. Porque realmente, fíjate, si un niñito se enferma, un bebé, y cuando se enferma el bebé, en cierto modo, eso obstruye el desenvolvimiento del trabajo de su papá, porque entonces el papá ya no va al trabajo, y sino que va a pedir permiso para llevar el niño al médico. Esa pérdida de tiempo que hace el papá con respecto a la empresa genera gastos, ¿estamos de acuerdo? Y pues, por supuesto, eso se genera en unas consecuencias de tipo económica para el sistema de salud. En nuestro próximo capítulo, Nerdo Cavernas nos contará acerca de importantes proyectos académicos de matemáticas aplicadas en Colombia. ¡Hasta la próxima!